privilegio de aceptar esta invitación que me hizo el doctor Molano para hablarles a ustedes de una patología que he tenido que ver durante muchos años en compañía de mi equipo. Pero lo más interesante es que es una patología que afecta a las mujeres. O sea que mi práctica ha sido privilegiada porque, no sé, yo era como tímido en la adolescencia y era como, le tenía como miedo a las mujeres y después me tocó interactuar con ellas todos los días y esta patología claramente afecta el estado de ánimo, afecta a la mujer y ya van a ver por qué. Y vamos a transmitir hoy nuestra experiencia. Yo no voy a venirles aquí a hablar de los tratados astronómicos de la vida ni esas cosas, solo la experiencia que tenemos y cómo podemos interactuar con el grupo de salud mental de una manera positiva, decidida, y creo que podemos hacer buenísimas cosas cuando ustedes vean las métricas que nosotros hemos logrado. Y como todo en la vida, no sé si a ustedes les pasa que uno va por la vida y tiene algo raro. Entonces tengo un compromiso, tengo esta conferencia, tengo algo. Y de pronto en esos días sucede algo que se ancla con lo que uno tiene y esto me pasó hace 2 días. Yo venía manejando mi carro a altas horas de la noche porque tengo que salir en la madrugada de una finca donde vivo. Y vengo manejando yendo noticias cuando hablan que se murió esta señora. Y yo pues bueno, se murió la señora y qué felicidad. No sabía de quién era. Cuando hablan que era Rosalind Carter. Y resulta que Rosalind Carter, la esposa del expresidente Jimmy Carter, fue una persona abanderada de la salud mental en los años 70 y 80. ¿Y por qué es importante? Porque ella se preocupó por mejorar las condiciones de los cuidadores de los pacientes con enfermedades mentales y desestigmatizar la enfermedad mental, que en los años 70 y 80, pues tener un paciente psiquiátrico pues era una cosa socialmente no muy bien vista y esa familia es como rara y no criaron bien al hijo y bueno, ustedes saben todos los prejuicios que tiene la salud mental. Hoy en día es diferente, hoy en día todo el mundo reconoce a la salud mental como algo muy importante en nuestro desarrollo, pero en esa época no. Entonces esta señora me pareció perfecto para hacer como un homenaje a alguien que se preocupó por la especialidad que ustedes dignamente ejercen. Y entonces entrando algo en materia, estas son métricas propias, esto no lo pasa el departamento de métricas. Vamos a ver que en este año tuvimos o hemos operado 53 pacientes de desórdenes temporomandibulares. De esos 53 pacientes, 50 fueron mujeres y solamente 3 fueron hombres. Cuando uno opera a un hombre de un desorden temporomandibular, generalmente lo opera por un trauma, una pelea callejera, un evento deportivo, pero no por algo diferente a eso. Mientras que las mujeres, el componente emocional es un componente supremamente fuerte durante la consulta. Entonces nosotros tenemos consultas que la señora llega, comienza a contarnos sus cosas, comienza a llorar, y nosotros poco a poco hemos ido entendiendo pues que tenemos que tener un apoyo de ustedes más decidido. Entonces, fíjense qué pasa acá. Ahora, ¿la depresión y la ansiedad generan los desórdenes temporomandibulares? No, no tanto. Los estrógenos sí. Los estrógenos hacen que las mujeres sean más susceptibles a desarrollar trastornos temporomandibulares. Pero al principio se hablaba los estrógenos. Ahora se ve que los estrógenos tienen que tener ciertos ciclos o ciertas concentraciones. Es decir, si ustedes ven nuestra caracterización de la población, van a ver que tenemos una serie de mujeres que van de los 13 a los 60 o más años. Cuando una mujer está en una etapa preparto, llamémoslo así, en donde tiene un novio, tiene una presión social que cuando se casan y apenas se casan, cuándo va a tener el muchachito, y la señora está con esa ansiedad de tener el muchachito. Ahí tiene una baja estrogénica y ahí hacen síntomas. Después la señora queda embarazada milagrosamente y vuelven los síntomas y se van cuando suben los estrógenos.
Después le dicen que cuándo va a tener el otro muchachito y vuelve y le duele. Entonces, los estrógenos son fundamentales en la patología articular. O sea, define que el blanco sean las mujeres. Hay otras situaciones estrogénicas. Personas que están en terapia hormonal. Entonces hay estudios en donde muestran que las mujeres premenopáusicas o ya en menopausia comienzan con su terapia hormonal y se supondría que ahí debería bajar el dolor. Entonces hay estudios que muestran que sí, hay una baja del dolor porque suben las concentraciones de estrógenos y otros que no. Entonces, como en todos los estudios, no sé si en lo que ustedes hacen siempre se necesitan más estudios, entonces son las conclusiones a las que uno llega siempre. Pero lo que sucedía en este caso, en donde había una concentración estrogénica alta por el inicio de la terapia hormonal, pero aparecían síntomas temporomandibulares, era porque en esa misma época esas pacientes se hacían histerectomía. ¿Y qué tiene que ver la histerectomía con el dolor temporomandibular? Nada. Lo que tiene que ver es la intubación, porque cuando se intuba al paciente, literalmente se desarticula la articulación temporomandibular y eso generaba en esos pacientes que estaban en terapia hormonal dolor. De manera que vemos que la parte hormonal es fundamental en la selección como blanco de las mujeres. Ahora no los voy a aburrir con anatomía, pero sí quiero mostrarles 4 cosas puntuales. Los músculos masticatorios son 4. El temporal, el macetero, esto no alumbra, pero bueno. El temporal, el macetero y los 2 pterigoideos. Si tenemos en cuenta que solo el macetero produce una fuerza de 70 kilogramos por centímetro, la sobrecarga que esa articulación tiene es gigantesca. Entonces ahora imagínense ustedes, los otros tienen un poco menos, pero igual son igualmente fuertes. Imagínense un paciente que presenta apretamiento dental nocturno crónico por la razón que sea, generalmente emocional. La cefalea tensional que tiene es una cefalea que comienza desde que se levanta y cuando ya se le está mejorando, ya es hora de dormir. Entonces vuelve al otro día y se despierta con cefalea. Es una persona con un dolor crónico. Ahora, ¿se quejan mucho de dolor profundo? Pues claro, porque los 2 pterigoideos, el externo y el interno, están ubicados en una parte profunda de la cara. Entonces, el dolor que estos pacientes refieren es un dolor que si lo tiene usted un día, pues no va a pasar nada, pero si usted lo tiene durante meses, pues va a incrementar síntomas depresivos o ansiosos. También tenemos un sistema ligamentario que le pasa a lo mismo que cualquier articulación. Se distiende, se rompe. Hay ligamentos como el capsular, esfenomandibular, estilomandibular y eso se rompe. O se distensiona y eso pues genera un dolor severo. Esta es una posición normal de una articulación temporomandibular, la diapositiva de la izquierda. Ustedes ven un menisco bien puesto y la derecha un menisco desplazado. Hay una banda posterior que ustedes ven como clarita, eso es un tejido ricamente inervado y vascularizado. Por consiguiente, cuando el menisco se desplaza, la persona con el cóndilo está machacando eso y está generando una producción del líquido sinovial inflamatorio que genera, además del dolor muscular, dolor intraarticular. O sea que sumen, ya tenemos 2 dolores y uno por algo mecánico. Esto es una resonancia magnética que es el gold estándar de la. Esperen un segundo que yo quiero señalarles. ¿Cómo señalo aquí? Para que me salga el cosito rojo. Ok. Esto que ustedes ven que no es tan pequeñito el botón, pero esto blanco es el líquido sinovial, son idénticas. Es el líquido sinovial que se produce por una sobrecarga de la articulación temporomandibular, esto blanco que se ve acá. Y lo que está debajo es un menisco, lo que ven como negrito es un menisco desplazado. Eso hace que la efusión de líquido sinovial inflamatorio genere un dolor que en medicina interna se describía como exquisito, porque usted toca la articulación y es un dolor literalmente severo, incapacitante y pues con lo que van a ver que produce. Ahora vamos a definir un desorden temporomandibular. Se define como un grupo de desórdenes orofaciales que involucran a los músculos masticatorios, la articulación temporomandibular y estructuras adyacentes.
En esta definición no vemos nada emocional. A nadie le importa. Nosotros somos cirujanos, a nosotros nos muestran, mire, esto le duele, ponga el menisco en su puesto, eso es lo que usted tiene que hacer. Acá cero consideración con lo emocional. Pero miren que afectan, miren la población que afecta entre el 5 y 15% de los adultos en general. El 50% de las personas en su vida va a experimentar por lo menos un síntoma de esta patología, y ya haciendo estudios más serios con metaanálisis y con criterios diagnósticos se encuentra que el 31% de la población puede ser afectada. O sea, si ustedes consideran el 31% de la población, más los costos que en Estados Unidos, como diría Irene Vélez, son de más de 2 billones de pesos, de dólares anuales, pues es una población para tener en cuenta. Y tengamos en cuenta que además es una población femenina. Esto es una población femenina, o sea, la mujer es blanco de nuestra atención. ¿Qué procedimientos hacemos nosotros? No quirúrgicos. Entonces, esta placa que ustedes ven y que la compran en el supermercado, mal. Una placa bien hecha son por lo menos 4 citas en donde hacen una serie de desprogramaciones, una serie de movimientos mandibulares que generan relajación muscular, con lo cual usted incrementa o mejora los síntomas dramáticamente si el paciente no es quirúrgico. Y si es quirúrgico, pues también los mejora. Otras terapias que nosotros hacemos pues son analgésicos antiinflamatorios, nos cuidamos de no usar opioides, porque en este momento además, imagínese usted, llega una señora deprimida, ansiosa, con articulación, y la volvemos drogadicta, pues entonces el mejor de los mundos, salió con opiáceos drogadicta, entonces no usamos opioides. Adicionalmente, relajantes musculares y todo lo que la paciente quiera. Le proponemos, mire, vaya, le sugerimos apoyo emocional, le sugerimos haga yoga, le sugerimos cuélguese de donde le provoque, haga todo lo que a usted le parezca que le libere su cerebro de lo que usted piensa. Porque resulta que cuando uno le hablan de la meditación, todo el mundo se agarra los dedos y mira para arriba y cierra los ojos y ya está meditando, y eso no es falso, eso no es verdad. La meditación es personal. El doctor Paul Mentes decía que yo jugaba fútbol, no era muy bueno, pero jugaba. Pero cuando yo jugaba fútbol no pensaba en nada más, solo pensaba en eso y mi cerebro salía descansadísimo, eso era mi forma de meditar. De manera que los apoyos terapéuticos son importantes. También hacemos procedimientos mínimamente invasivos. ¿Se acuerdan esa imagen en donde se salía, estaba todo ese líquido que genera dolor? Con un procedimiento simple que se llama artrocentesis, que es cateterizar con una aguja y con otra la articulación, hacemos que entre un líquido, sale un líquido y le ponemos después hialuronato de sodio, que es como un 3 en 1. Yo no me voy a detener en esto mucho porque no es la idea, pero también tienen que saber qué hacemos. Miren, todos los procedimientos que muestro son hechos acá. Esto es una artroscopia de articulación temporomandibular de uno de nuestros pacientes. Ustedes ven como en la primera es casi normal, en la segunda ustedes ven algo de inflamación y en la tercera ya vemos algo de irritación sinovial y eso es lo que se conoce como una sinovitis. Pero si seguimos viendo, miren cómo a medida que aumentan los factores exógenos, el estrés, la angustia, porque las mujeres cuando llegan a consulta están preocupadas por 3 cosas. Tiene un problema familiar, tiene un problema laboral y si son más chiquitas tiene un problema con el novio. Entonces, básicamente son como las 3 cosas que yo he identificado. Entonces, fíjense cómo una articulación con todas los procesos inflamatorios de la cascada del ácido araquidónico, los leucotrienos, puede entrar en degeneración. Y si entra en degeneración, pues los procedimientos a los que se va a exponer son mayores. Y el dolor va a ser mayor. Y los resultados van a ser menos. Acá ya vemos cirugías abiertas, donde estamos literalmente posicionando el menisco con el agravante que tenemos que hacer un abordaje que solo nos deja 1.3 milímetros de seguridad sin llevarnos el nervio facial. O sea que, digamos que acá yo estoy cómodo hablando porque esto es lo que yo hago. Pero ya cuando llegue a la parte de ustedes voy a estar patinando. Entonces, bueno. Y cuando ya llega algo peor, pues es un reemplazo articular. Los reemplazos articulares se han vuelto muy famosos y los reemplazos articulares solo duran 7 años. O sea que usted tiene que esperar que el paciente que usted le haga un reemplazo articular tenga una edad tan avanzada que se muera cuando le vaya a tocar los 7 años siguientes, porque es que después no hay dónde ponerlo, no tenemos hueso donde ponerlo.
Así que fíjense que nosotros tenemos un espectro de tratamiento gigantesco para estos pacientes. Pueden llegar desde un tratamiento de nada a esto. Y dentro de todos, ustedes son fundamentales porque muchos pacientes de estos terminan con ustedes. Bien, encontré este metaanálisis en donde evalúan, esto es del 2023, evalúan cuánto se mejora la depresión después de las intervenciones, la depresión y la ansiedad después de las intervenciones que ustedes vieron. Y encontré también en esto que tiene unos motores de búsqueda gigantescos. Entonces, fíjense cómo en PubMed hay casi 1.300 artículos, en Web Science 1.400, en Medline más de 1.000. Y ustedes van encontrando pues cómo se buscan estos artículos, y fíjense que la literatura es toda la que uno quiere. Les aseguro que en las conclusiones dicen further studies must be made, como en todos los artículos que todos leemos a través de toda la vida. Y entonces, ¿qué concluyen? Que las intervenciones no quirúrgicas y quirúrgicas en los desórdenes temporomandibulares pueden ser beneficiosas en la mejoría de los síntomas que producen depresión y ansiedad. O sea que ya sabemos que la intervención sí mejora al paciente. Ok. Ustedes usan esto. Los famosos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos medicamentos podrían favorecer el bruxismo. ¿Ustedes los tienen que dejar de usar? No. Tienen que seguirlos usando porque sirven. Pero ¿qué tal si ustedes identifican que están ante un paciente ansioso o depresivo? Eso es más para la depresión, pero depresivo. Y ese depresivo es un paciente con una disfunción temporomandibular franca, bruxador crónico, le traquea, le duele, pues trate de buscar algo alternativo si es posible. Esto como tal no va a hacer que un paciente se vuelva un paciente con desorden temporomandibular. O sea que sí se puede seguir usando. Pero si usted ya tiene el paciente y lo identifica que está fregado, pues si le da esto y favorece algo más el bruxismo, pues va a tener mayores problemas en el control de la depresión. Y ahora les voy a mostrar algo. Nosotros hacemos esto que son unas métricas institucionales. ¿Y por qué entramos en la onda de las métricas? Porque es que un día nos reunimos con el doctor Kerguelen y vimos que esta patología tiene muchas cosas. Tiene el aspecto clínico, el aspecto funcional, podemos evaluar PROMs, pero adicionalmente tiene un componente mental importante. Y eso nos llevó a hacer mediciones desde más o menos hace casi un año larguito, un poquito más de un año. Estamos midiendo todos nuestros pacientes que llegan a desórdenes temporomandibulares y les quiero compartir qué hemos encontrado hasta la fecha. Estas son métricas de acá. Entonces, lo primero, utilizamos la escala GAD-7 para ansiedad, o digo utilizamos, porque yo no la utilizo, la utilizan las psiquiatras o las psicólogas que están en métricas haciendo eso. Pero lo que se encontró fue lo siguiente. Fíjense cómo en los pacientes prequirúrgicos tenemos una columna en donde vemos que el 32% no tienen ansiedad, 27% de riesgo leve, riesgo moderado 32% y riesgo severo 9%. Después de nuestras intervenciones, mejoran algunos. Entonces, pasamos de los que no tenían 32% sin ansiedad, 64%. Riesgo leve, 23%, bajó. Riesgo moderado, bajamos a 9%. Y riesgo severo, bajamos a 5%. Estamos hablando de ansiedad. Esto pues fue bien interesante, y si lo vemos con el referente internacional, pues también vemos que estamos en unos buenos números en cuanto a esa medición de ansiedad. Utilizamos la escala PHQ-9 para depresión y pasa algo similar. Entonces vemos cómo, por ejemplo, en el riesgo severo de depresión, que estaba en el 5% prequirúrgico, bajamos al 0%. Y estas son métricas que no las hago yo, nosotros no las hacemos, nosotros entregamos nuestros resultados y ellos miden.
Por consiguiente, no tengo sesgo de cuadramos aquí el numerito, ni vamos a hacerle aquí nada. Nosotros es más, yo me enteré de estos resultados hace nada. De manera que sí vemos que hay una asociación entre la disfunción temporomandibular, los estrógenos, las mujeres y los procedimientos. Ahora, miren esto. Acá tenemos lo mismo. Vamos a hacer la medida. Ellos están viendo en esta, de esos 53 midieron 22 pacientes. Hasta ahora, no sé, pueden medir, vamos a seguir midiendo muchos más, pero el resultado o la idea de esto es que la columna de la derecha se llene más de verdes que de la izquierda. Y con las mismas mnemotecnia, entonces ansiedad, no ansiedad, riesgo leve, moderado. Entonces, si ustedes ven, la columna de la derecha tuvo más verdes después del mes postquirúrgico, en donde mejoró el 82% de los pacientes que tenían ansiedad mejoraron después de la intervención. Así que creo que esto nos muestra que el uso juicioso de dispositivos, de cirugías, de medicamentos, de interconsultas puede hacer que nuestros pacientes con esta patología, por lo menos en ansiedad, mejoren. ¿Y qué puede pasar en depresión? Pues en depresión pasa algo similar, en donde logramos tener más verdes en la columna derecha con relación a la parte prequirúrgica, y se mide nuevamente un mes posoperatorio después de haber hecho la intervención, es decir, el paciente tiene 4 semanas de control, ya tiene su vida normal, ya la dieta sigue siendo blanda, sigue con todos los cuidados postquirúrgicos. Y a mí sí me parece importante que el 63% de los pacientes mejoraron significativamente su riesgo de depresión al mes posoperatorio. Yo creo que esto hace que nosotros pues le pongamos un foco a la enfermedad mental de nuestros pacientes para entender cómo mejoramos más eso. Y más eso se puede mejorar pues si trabajamos más unidos. Me encanta esto porque llego a unas conclusiones, entonces ya vamos saliendo. Pero lo primero de esto es que las mujeres son el blanco de los desórdenes temporomandibulares y hay relación con los estrógenos. Toda la literatura que ustedes pueden encontrar, ahí pueden encontrar todo lo que les provoque y van a ver toda la relación y todas las cosas. ¿Existe una asociación entre los desórdenes temporomandibulares, la ansiedad y la depresión? Sí la existe, sí la hay. Claro, se necesitan más estudios y más cosas, pero es evidente, hay cosas que son evidentes, que usted ve, y no quiero dejar acá que nosotros en nuestra consulta hacemos una consulta psiquiátrica porque no es así. No es nuestra función ni diagnosticar ni tratar desórdenes mentales, pero sí podemos ver los síntomas y podemos remitir esos pacientes. Entonces, vemos cómo sí está relacionado. Ahora, los desórdenes temporomandibulares afectan a un número significativo de la población con sus respectivos costos, entonces ya sabemos que es una patología costosa y que genera muchos recursos de los servicios de salud pública. De manera que pues no es algo que es algo a lo que también tenemos que pararle bolas, y pues Gustavo nos quiere a todos y nos va a ayudar con todo esto, que venga con las reformas que él dice. Ok, ahora, se debe considerar crear un grupo multidisciplinario entre los departamentos de salud oral y salud mental de esta institución, y esto tiene toda la posibilidad de convertirse en un centro de cuidado clínico, porque las métricas demuestran que tenemos todo un espectro de métricas que no solo hacen la parte funcional y clínica y quirúrgica, sino que ustedes están viendo pues la parte emocional, cómo se afecta, y es nuestra responsabilidad informar y proteger a las mujeres para establecer medidas preventivas que eviten tratamientos invasivos. Entre menos operemos, pues mucho mejor.
una articulación que se toca, es una articulación que ya pierde irrigación, eso es un principio ortopédico, y entre más usted las opere, pues tiene que generar más problemas. Lo que yo no quiero llegar con mis pacientes es que por su estado emocional terminen en reemplazos articulares. Así que ustedes pues ya les mostré esta patología, no sé si la tenían en cuenta, no sé si la conocían, pero bueno, échenle una examinadita a sus pacientes cuando vayan a formularles para la depresión y de pronto pues pueden ayudarnos con esto un poco. Gracias.